punto en Apologistas del siglo XXI es Dios y el origen de la vida. Y el primer planteamiento que queremos hacer es el de unos argumentos que introducen la idea de la existencia de Dios. Y el primer punto es que el argumento de la existencia de Dios, aun cuando no es evidente, sí hemos sugerido en otros videos que es probable, es razonable incluso. Es más, creemos que aún es demostrable, como sucede con otras cosas que no podemos probar de primas a primeras. Por ejemplo, nosotros no podemos probar de primas a primeras que hay otras mentes además de la nuestra o de la mía. Como tampoco podemos probar que el mundo externo es real. Y tampoco podemos probar que el mundo no fue creado hace 5 minutos con apariencia de edad. No podemos probar esas ideas, son metafísicas, a menos que apelemos a otra clase de disciplina que no sea evidencialista o principalmente evidencialista, como sucede, por ejemplo, con el caso de la historia. Si hablamos de una disciplina como la historia, entonces se nos abren muchas otras avenidas de conocimiento, no de opinión solamente, sino de conocimiento. Pero en segundo lugar, queremos afirmar que en cuanto a la existencia de Dios como un Dios creador, Dios pudo crear un mundo en el que solo existiese el bien moral. Ahora bien, ese es el mundo ideal, el mundo que generalmente reclamamos que Dios debió haber creado. Y nos quejamos realmente porque hay maldad en el mundo y usamos la maldad en el mundo para decir que Dios debió haber creado un mundo perfecto, siendo Él un Dios perfecto. Sin embargo, cuando Dios destruye el mal, también nos quejamos porque Dios destruye el mal. Así somos los seres humanos. Pero concebir la posibilidad de un mundo perfecto requiere también concebir la posibilidad de un mundo en donde solo existe el mal moral. En otras palabras, Dios también pudo haber creado esa clase de mundo. Y en ese mundo donde solo existe el mal moral, por supuesto, tendríamos el sufrimiento, el dolor, las lágrimas, la muerte, el luto, como marca de un mundo en donde solo existe el mal moral. Y son dos posibilidades que Dios tenía al crear el mundo. Sin embargo, si Dios hubiese creado un mundo en donde solo prima el bien, pues hubiese sido un mundo ideal, pero no tendríamos libertad. El hombre no tendría libertad. Y si Dios hubiese creado un mundo en donde solo existe el mal, pues sería desastroso, pero igualmente no tendríamos libertad. Sin embargo, Dios creó un mundo de agentes morales libres, y el precio alto que hay que pagar por la libertad es la posibilidad de la desobediencia y de la existencia del mal. Otro argumento a favor de la existencia de Dios es la precisión con la que funciona el universo. Es una precisión milimétrica. La distancia del Sol a la Tierra es de 8 minutos y la velocidad de la rotación de la Tierra es de 1.670 kilómetros por hora a nivel del Ecuador. Y sin embargo, esas velocidades o esas distancias son milimétricas para posibilitar la existencia de la vida sobre la faz de la Tierra. Una distancia más lejana al Sol nos enfriaría o imposibilitaría la existencia de la vida por el frío. Una distancia más cercana al Sol nos quemaría o imposibilitaría la existencia de la vida o el surgimiento de la vida por causa del calor. De modo que aún la rotación de la Tierra sobre su eje y la rotación de la Tierra en su movimiento de traslación, todos esos elementos son milimétricamente exactos para hacer posible la existencia de la vida sobre el planeta. Y, por supuesto, usted puede decir que todo eso es producto del tiempo, de la materia y del azar, pero muy difícil sostener semejante cosa. A propósito de la materia, el tiempo y el azar, si usted tiene la evolución como doctrina, y ya la hemos mencionado antes, y si usted es evolucionista, entonces la selección natural, diríamos nosotros que produce sobrevivencia y no creencia.
La sobrevivencia es diferente a la creencia. La sobrevivencia es más apto, producto de la selección natural y producto de las mutaciones. No produce realmente las creencias que usted tiene. Usted cree, por ejemplo, en la belleza, la verdad y la bondad. Y la belleza, la verdad y la bondad no son productos realmente de esta lucha por la sobrevivencia. La pregunta es si todo lo que usted observa y todo lo que usted tiene aquí en su cerebro es producto del tiempo, de la materia y del azar, entonces, ¿por qué habría usted de creer que esos pensamientos que usted tiene son correctos? ¿De dónde sale realmente la reserva de moral para que usted pueda creer en la verdad, la bondad y la belleza? Muy difícil atribuirle semejantes cosas a la sobrevivencia. La sobrevivencia es una cosa, las creencias son cosa muy diferente. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Uno, hemos mencionado que el argumento de la existencia de Dios pertenece al campo de lo metafísico. Dos, hemos dicho que Dios pudo haber creado un mundo en donde no haya libertad, pero Dios escogió crear un mundo en donde hay libertad. El tercer punto es que hemos aludido a la precisión con la que funciona el universo, como un punto importante para decir que eso no es producto del tiempo, de la materia y del azar. Y finalmente hemos aludido al hecho de que el argumento evolutivo nos explica mucho acerca de la sobrevivencia, pero no explica por qué en nuestro cerebro existen creencias en vez de lucha y sobrevivencia. Nuestro cuarto punto dice que la complejidad del conocimiento del universo no es razonable concebirla sin una mente que sea capaz de capturar, de reunir todo ese conocimiento. El ser humano, nosotros lo vemos colectivamente y lo vemos como capaz de haber reunido todo ese conocimiento, pero se trata de individualidades. Los seres humanos tenemos especialidades y esas especialidades son las que capturan en una gran cantidad de intelectos el conocimiento humano. Pero el mundo es muy complejo. Solo usted piense en el mundo de las ciencias y de las matemáticas y encontrará cosas tan hermosas como la teoría de conjuntos, los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números reales, cosas increíbles, pero complejas. Y tenemos para rematar el número de números, el infinito, concebido por George Cantor, este matemático ruso-alemán que vivió de 1845 a 1918. El punto de todo esto es que toda esa complejidad, creemos nosotros, se halla reunida en la mente de Dios, porque además es a partir de la naturaleza creada por Dios que nosotros descubrimos justamente todos estos conocimientos. Y los hemos descubierto con aproximaciones. Aproximaciones matemáticas, no precisión matemática, pero aproximación matemática. Y eso es, por supuesto, sumamente importante tenerlo en cuenta como nuestro cuarto punto en estos temas introductorios acerca de la existencia de Dios y del origen de la vida. Hablemos ahora un poco acerca del origen de la vida. Y por supuesto, para eso tenemos que remitirnos a la obra de Darwin, El origen de las especies, 1859. Un éxito de librería, un libro que se ha vendido desde 1859 para acá en grandes cantidades y que ha marcado la cultura occidental, como hemos dicho ya en otro video. Sin embargo, queremos empezar aludiendo a algunos problemas generales, digamos, del darwinismo. Por ejemplo, aludiendo en primer lugar a la duda de Darwin. La duda de Darwin consiste en lo que se conoce como la explosión cambriana. Se trata del capítulo 2 de su libro La obra de las especies, en donde menciona él que hay a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo de las eras geológicas, en medio de esas etapas,
una gran explosión de formas de vida. Formas de vida que él no puede explicar por qué ahí, por qué no antes, por qué no después. Si pudiésemos vincular esa explosión cambriana con el Big Bang, sería fantástico. Pero por de pronto basta decir que Darwin creía que era de alguna manera inexplicable encontrar esa enorme explosión de vida. Los que creemos en la creación, por supuesto, tenemos una idea posible y una respuesta creíble de cuál puede ser el origen de esa explosión cambriana de las formas de vida que Darwin observó. En segundo lugar, tenemos una confesión que Darwin hizo. Darwin dijo que si hay una unidad biológica cuyo desarrollo no se forma de manera gradual y sucesiva, toda su teoría colapsaba. Bueno, resulta que en 1996 el biólogo Michael Behe escribió el libro La caja negra de Darwin. ¿Y cuál es la caja negra de Darwin? La célula. La célula natural es como abrir una caja negra que es irreductible, compleja y por encima de nuestra imaginación. No se puede construir por etapas. Tiene que ser parte de un todo completo y no de piezas como de Lego que van formando la célula. Lo que Michael Behe sugiere en la caja negra de Darwin es que es precisamente el colapso de la teoría de Darwin a partir precisamente de la cosa más fundamental de la biología, el estudio y el análisis de la célula. Luego tenemos, después de la duda de Darwin y de la confesión de Darwin, tenemos la paradoja del ADN, nuestro tercer punto. Y es que a nivel molecular, el material que hace posible la sobrevivencia de los ácidos nucleicos, ADN y el ARN, son las proteínas. Sin embargo, no existe una célula original que haya podido sobrevivir sin ambos tipos de ácidos, es decir, sin ADN y ARN. La paradoja del ADN consiste en que sin ácidos no hay proteínas y sin proteínas no hay ácidos. Puesto en grande, o dicho en dimensiones mayores, no hay mutaciones sin genes, y no hay genes sin proteínas, y no hay proteínas sin ácidos. De tal manera que la paradoja del ADN es otro punto importante entre estos problemas generales del darwinismo que venimos mencionando. Luego tenemos otro punto muy interesante que se ha observado para hacer posible la evolución, y es la creación imaginaria, por supuesto, de un edificio genético original. Y ese edificio genético original postula la existencia de genes represores, genes correpresores, genes aporrepresores, genes creadores de nuevos genes, y todos operando al azar. Sin embargo, con todo lo importante que es hacer hipótesis, y esta es una de ellas, nadie jamás vio este importante proceso en acción. Además, sucedió hace millones y millones de años. Parece que se requiere mucho más que la fuerza de los genes para operar la evolución por todo lo que hemos dicho hasta aquí. Finalmente, tenemos nuestro quinto punto, y es que las mutaciones genéticas en cuanto a la macroevolución son dañinas. En tiempo de Darwin, la definición de qué era una especie era algo muy diferente a lo que nosotros entendemos hoy gracias a la biología y gracias a los descubrimientos de Watson y Crick a partir de los años 60 para acá. Algo muy diferente, digo, de lo que es la especie hoy. Por ejemplo, cualquier cambio en el grueso de la piel, en la forma del pico de un ave o de las plumas, la amplitud de las alas de un ave, podría tomarse como una especie en tiempo de Darwin. Ahora no.
Ahora realmente esas simplemente se establecen como variantes de una misma especie. Sin embargo, ¿cuál es el problema de las mutaciones? Bueno, el problema es que entre más temprano se intervenga el proceso, es más determinante para formar la especie. En otras palabras, entre más temprano se intervenga mutando la especie, las características de una nueva especie surgen. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema es que al empezar temprano, la mutación de ese proceso en aras de una nueva especie, la mutación generalmente resulta dañina a la especie original. Entonces, a ver, ¿cómo se plantea el problema de las mutaciones? Bueno, se plantea así. Si es muy tarde, ya no hace ninguna diferencia de especie. Y si es muy temprano, es dañina. Los médicos utilizan las mutaciones para explicar las enfermedades, las ausencias de órganos y todas las malformaciones en un individuo de cualquier especie. Si los cambios vienen tarde en el desarrollo, no harán diferencia. No se necesitan para formar una nueva especie. Si vienen temprano, son dañinos. De modo que estos son los problemas generales que nos plantea el darwinismo. Además, que como hemos dicho, en macroevolución, las mutaciones genéticas son dañinas a la especie.